Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Si bien es verdad que el ciclo del oxígeno y del hidrógeno son súper importantes y que por tanto van muy conectados entre sí y se interconectan con todos los demás, tenemos que hablar entonces ahora del ciclo del hidrógeno. El ciclo del hidrógeno o el ciclo hidrológico realmente, porque realmente el hidrógeno para lo que es importante es para formar junto con el oxígeno lo que es la molécula de agua, y realmente el ciclo del propio hidrógeno tiene que ver con todo el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, como bien sabéis, está evidentemente en la atmósfera. Si bien es verdad que en la atmósfera suele estar como forma de H2 o H2O, es decir, vinculado con el oxígeno formando moléculas de agua evaporadas, esas moléculas de agua pueden dar evidentemente una condensación que acaba produciendo una precipitación, es decir, unas lluvias, nevadas, etcétera, depende de la temperatura que haya, y eso acaba bajando a nuestro planeta Tierra, que llega de forma bastante contundente porque, como os podréis imaginar, todo ese proceso de condensación en la atmósfera se debe a la evaporación de lagos, ríos y suelos, la transpiración de los propios seres vivos. Nosotros cuando sudamos y cuando hacemos también actividades, incluso con nuestras propias orinas y tal, hay también una proporción de agua que se puede evaporar, y también hay, por supuesto, una evaporación de los océanos y de todo lo habido y por haber que os podéis imaginar de donde hay agua. También, por supuesto, el agua subterránea. O sea, todo ese agua se puede evaporar. Y de esa forma el hidrógeno llega hacia la atmósfera, que como digo, allí es donde se condensa, precipita y vuelve otra vez abajo. Vuelve otra vez a ríos, lagos, suelos, a los seres vivos, a la evaporación, o sea, a los propios océanos donde vuelve otra vez a evaporarse, etcétera. Es decir, es un ciclo una y otra vez que se repite. También es verdad que cada vez que llueve, si no son lluvias torrenciales que se acaban arrastrando todo, en general lo que hace el agua cuando cae en la tierra es infiltrarse y llegar a ser también agua subterránea, pero como digo, esa pequeña puntualización es una puntualización que a efectos prácticos también el agua subterránea se puede nuevamente evaporar, condensar y generar precipitación. Por supuesto, está demostrado en muchos estudios que el agua y todo su ciclo están muy conectados con el tema de que no haya excesiva contaminación, tener vegetación que pueda hacer que se pueda filtrar mejor el agua, en vez de tener tantas baldosas cementadas en el suelo, pues no, mejor tener más arbolitos que hacen que haya más limpio, que esté más limpio el aire, y cuanto más limpio esté el aire, pues más llueve, mejor nos va y más limpia está la atmósfera y el oxígeno que cada uno respira. Pero dicho esto, en cualquier caso, el ciclo del hidrógeno no deja de ser el ciclo del agua, y es un ciclo esencial porque, como ya os dije, el agua es la molécula principal y más importante quizá que tengamos en estos nosotros, los organismos vivos. Así que es muy muy importante. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo.
y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.